Toma la palabra, un programa de Hestia Radio para dar voz a niños, niñas, familias y colectivos sociales. Un programa financiado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias. Asociación Hestia. Contra el silencio, toma la palabra. Hoy, programa desde otro escenario. Estamos directamente donde estudian las personas que estudian y donde aprenden, donde escuchan, donde reciben educación y donde también tienen derecho a ser escuchadas y escuchados y a expresar sus opiniones libremente. Comienza, toma la palabra. Hoy queremos hablar del derecho a ser escuchados y el derecho a expresar la opinión. De esto queremos hablar en este programa y sobre todo ese derecho que afecta a las niñas, niños, adolescentes, que lo recogen dos artículos de esa Convención de los Derechos de la Infancia, el 12 y el 13, y qué mejor que tener a los protagonistas directamente de estos derechos que ellos mismos pues tendrían que ejercer y nos lo cuenten de primera mano y también, como no, vamos a ponerlo un poquito en práctica, ¿no? Desde el IES de la Isleta, desde aquí, les damos la bienvenida a todos los que nos siguen y vamos a darle la palabra ya a las personas que nos acompañan, a nuestras invitadas e invitados. Vamos a empezar por aquí, si les parece bien. En primer lugar, vamos a darle la bienvenida a Diana. ¿Qué tal? Diana Rodríguez Bordón, bienvenida. Hola, encantada. Bueno, ella es, por cierto, profesora de refuerzo educativo del proyecto CAISA Pro Infancia. Sí. Y vamos a generar un pequeño reto. Ellos son alumnas, voy a presentar ahora a dos de tus alumnos y alumnas, ¿no? Que tienes en un grupo. Ainara Sarmiento Betancor, bienvenida, ¿qué tal? Bien. Bueno, y a su lado tenemos a Arisay Pérez Sánchez, ¿qué tal? Bienvenido. Igual. Bueno, va a abrir este espacio de radio y de vídeo también. Ainara, que te has preparado un pequeño texto, así que vamos a por ello. ¿Qué te parece? Empezamos. Vale. Nosotros nos sentimos escuchados por parte de la familia y por parte de los amigos, pero después por parte de en el colegio y el instituto, no tanto, porque hay veces que no nos dejan explicarnos y no nos prestan atención. Y igual que por los políticos, que no nos dejan dar nuestra opinión ni nuestro punto de vista, y creo que sería necesario que nos dejaran darlo para poder en un futuro tener una sociedad mejor. Muy bien, pues no está mal el comienzo, ¿verdad? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo lo ves por la parte del profesorado que dice que ahí se les escucha un poquito menos? Sí, es verdad que hay que decir que yo tengo la suerte de ser profesora de un programa de refuerzo educativo, que quieras o no, siempre el grupo va a ser mucho más reducido que las clases ordinarias de los centros escolares. Y tenemos la facilidad de poderles atender de forma individual, escucharles y atender sus necesidades. Sin embargo, es verdad que las clases ordinarias al final son unos 28 o 30 alumnos, alumnas para un solo profesor, profesora, y a veces pues no cuenta con los recursos o se les va un poco de las manos, y sí es verdad que deberían buscar esos huequillos, ¿no? Y escuchar a su alumnado. Bueno, ¿y ustedes qué tienen que decir de Diana, de la profesora que está aquí presente? Ella sí que les escuchan, les deja que ustedes se expresen en el refuerzo educativo. Sí, siempre cuando nos pasa algo nos deja contárselo y nos ayuda de la manera que pueda. Exacto, siempre está ahí para cualquier cosa que nos pase. Casi siempre nada más entrar, igual que ella y sus compañeras, siempre nos pregunta sobre cómo nos ha ido el finde, por ejemplo, o cualquier cosa que nos pase, que se lo digamos, que no tengamos vergüenza y que en plan todo lo que les pase a nosotros nos podemos contar, que estamos entre confianza, como si fuésemos familia. Qué bien, oye, qué idílico. Todo muy bien, pero es que lo primero también que queríamos preguntarles, ustedes saben, por esta parte de aquí, ¿saben lo que es un derecho? ¿Sabían que estaban recogidos estos derechos de la infancia en una convención aprobada por un montón de países a día de hoy, ratificada por casi todos los países del planeta? Y recoge derechos de la infancia, hasta 54 artículos que hay. ¿Lo sabían esto? No. O sea, por una parte sí,
pero por otra no. O sea, sabía el derecho a la palabra, pero no, o sea, no la otra parte en el sentido de ser escuchado ni nada de eso. ¿Lo consideran importante? Sí, porque Sí. sí. Sí, poder decir lo que piensas, ¿verdad? Exacto, poder expresarnos. La última vez que se sintieron escuchados, a ver, que recuerden, digan algún ejemplo de cuando dicen, ay, ahora sí me siento que que están aliviados incluso, que le han podido decir algo. No sé, cuando he tenido un problema a lo mejor en el centro y he ido a la directora, Con la jefa de estudio. exacto, a la jefa de estudio, a decirle el problema que me ha pasado y ella se pone conmigo y me ayuda a lo mejor a intentar mejorar esa situación y pues no sé qué más. Y llevarlo lo mejor posible. Sí, En tu caso, Inara, creo que has tenido una experiencia reciente que nos contabas fuera de los micros y de la cámara. Pues sí, me sentí muy escuchada en ese momento porque fue una cosa que me hacía risa por una parte, pero por otra parte me ponía un poco triste y se la pude contar al profesorado y en mi casa también y me escucharon bien y me ayudaron de la manera que pudieron. No sé. Y se está resolviendo todo mejor. Tienen, por cierto, 11 y 13. 13 años, ¿verdad? Sí. A estas edades ya vamos entendiendo lo que es un derecho. También vamos a entender la diferencia entre, porque esto de ser escuchado y escuchada, pues mira, a lo mejor no estamos hablando de ello todos los días. ¿Qué diferencia hay entre escuchar y oír? A ver, Que ¿qué oír nos es dice? como que nos presta menos atención y como si nos entrara por un oído y nos sale por el otro. Y escuchar es como que nos prestan más atención y se preocupan más por nosotros, por intentar ayudarnos de la mejor manera posible. O oír es en plan que a lo mejor, imagínate la situación en que estás en tu casa y a lo mejor tú estás jugando, estás con otra persona, pero sabes que las personas, por ejemplo tus padres, están hablando sobre algo y tú lo escuchas pero no le prestas atención. Y pues eso sería oír, y escuchar sería más bien que estar tú con tus padres hablando sobre algo que te importa y prestándole atención y hablando con ellos. ¿Y en qué ámbitos, en qué lugares se sienten más escuchadas? Ahí lo decías un poquito al principio, ¿verdad, Inara? En el familiar parece que no tienen mucha queja ustedes, ¿no? No, ni en el ámbito de los amigos y esas cosas, ni porque ahí como que con el tiempo hemos cogido más confianza y hemos podido contarle más cosas y nos han podido ayudar. ¿Qué tal son ustedes escuchando a las amigas, no escuchando a las amigas y a los amigos, y a los profesores y a las profesoras? ¿Qué tal se les da? Bien, un poquito mal a los profesores, pero al tema de los amigos bien. Y a la Pero familia. depende de qué amigo. Depende de qué amigo. Porque hay amigos al que les prestamos más atención porque nos importan más o algo así. Efectivamente. Y otros que como que más o menos no nos llevamos ahí y pues no les prestamos tanta atención. Bueno, que hable un poquito Diana también, ¿verdad? Que también lo tenemos aquí como si no tuviera el derecho a expresarse. Cuéntanos, Diana, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo se puede fomentar, pues eso, que les encanta expresarse y les encanta también que se les escuche? Y es además es una necesidad para que ellos se desarrollen y progresen y tengan un adecuado... Nosotros, por ejemplo, en el refuerzo educativo, justo al iniciar las clases, nosotros cada X tiempo hacemos talleres, ¿no? Y nos gusta siempre preguntarles a ellos y a ellas qué talleres les gustaría que se dieran este curso, qué les gustaría hacer, les gustaría que fueran actividades más dinámicas, que fuera más de crear debates, de manualidades. Y en función de lo que nos vas diciendo, nosotros también vamos desarrollando los talleres, también de las necesidades que observamos. Si observamos que no están gestionando las emociones como creemos que se debería hacer, pues trabajamos la gestión de las emociones. Si vemos que tienen esa vergüenza o que les cuesta hablar en grupo, pues hacemos un taller para fomentar y expresar que hablen con los demás, que pierdan esas coletillas que dicen o perder la vergüenza, ¿no? Siempre trabajamos en función de los que ellos nos demandan o los que nosotros detectamos. Siempre nos gusta así porque al final si hacemos proyectos donde ellos son los protagonistas, ellos son los que tienen que demandar ese tipo de cosas.
Sí. ¿Se cumple lo que está diciendo la profe? Sí, Sí. sí, sí, sí. Le damos un aprobado, un aprobadillo. Sí. Continuamos en Toma la Palabra. Hemos tenido unos pequeños problemillas técnicos que ya están solucionados y vamos a seguir. Justamente estamos hablando de eso, de si se cumplía el tema de que la profesora, en este caso Diana, les escuche en clase, les tenga en cuenta y todo eso. Porque, por ejemplo, si un niño, Diana, te dice, no quiero, en tu caso a lo mejor no pones tantos exámenes, imagínate, no quiero hacer exámenes, ¿qué le decimos? Pues es verdad que yo en mi caso no, gracias, no pongo exámenes, pero sí es verdad que ellos tienen que entender que es una manera que tiene el profesorado de evaluarles y tienen que ser evaluados así. Es verdad que ellos quizás ellos conocen el examen, que es un papel en el que tenemos que escribir y demás. Hay diferentes formas de evaluar, como puede ser de forma individual, en grupo, a través de un proyecto, a través de un trabajo, exponiendo un tema. Siempre hay alternativas, ¿no? Siempre hay alternativas. Así que ustedes, chicas y chicos, siempre hay alternativas que proponerle al profesor en lugar de Sí, sí. exámenes. Sí. ¿Vale? ¿Qué piensan de los exámenes ustedes? Sobre los exámenes, Depende de si es teórico o tipo T. a mí me gustaban los tipos de la verdad. Sí. Sí, 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 sí. Pero si fuera por ustedes, ¿los mantendrían o pondrían otro Me sistema? daría igual Otro porque sistema. al fin y al cabo es obligatorio hacerlo Ujú. y me daría igual, la verdad. Te adaptas mejor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ¿en qué ámbitos no se sienten nada escuchados? Bueno, o poco escuchados, decíamos antes. Nada escuchados en ninguno. Porque Ninguno, nos sí, sí. escuchamos en todos escuchados, pero donde menos nos sentimos escuchados es en la política y en el profesorado de vez en cuando. Uy, unimos la política con el profesorado. Pero en la política, concretamente, que ya hemos hablado del profesorado, ¿en qué aspectos? ¿Por qué? ¿Qué les resulta que dicen? Aquí es que no entiendo nada de lo que dicen estos políticos o políticas y que dirían, bueno, mejor que, no sé, que vaya a la escuela otra vez y aprenda a explicarlo mejor. Uf. Si no nos hablan en el sentido de cada vez que nos hablan sobre la política, no los hablan como si a lo mejor en el colegio nos estuviesen explicando algo, sino como si nosotros tenemos la misma edad que ellos o algo así, lo vamos a entender igual, pero al fin y al cabo nunca lo vamos a entender igual. No tenemos la misma, Por ahora. por ahora, no tenemos la misma conciencia que ellos. Por suerte, también diría yo. Exacto, por suerte. Entiende muchas cosas. La pandemia, ¿cómo han visto la pandemia? ¿Creen que han escuchado las necesidades también de las personas de edades de 11 y de 13 años, como tienen ustedes? O sea, necesidades de, pues, no sé. Más Sí, o sí. Sabemos menos. que es un tema nuevo, ¿no? Más o menos. Sí, nuevo, al menos para nosotros nuevo, pero no sé, la verdad, importante porque, o sea, ¿Cómo han visto lo de quedarse en casa? Pues esto, ¿no? Estas Ahí restricciones. como que el profesorado había veces que no entendíamos las cosas bien y nos decían que nos lo intentarían explicar, pero nunca nos lo intentaban explicar. Y había gente que no tenía métodos para poder estudiar porque no tenían ni tablet ni nada en su casa. Y pues no pudieron asistir en todo el curso y pues cuando volvieron a las clases como que iban un poco perdidos. ¿Eso les pasa a ustedes también? no, Personalmente. A mí no, más o menos. por suerte, ¿Verdad? pero gracias a mis tíos porque yo no tenía ordenador, tenía otras cosas, pero obviamente en el ordenador más fácil y gracias a ellos me lo dejaron y pude hacerlo mucho mejor. Ujú. Parece que es aplicados y aplicadas sí que parece que son, ¿no? Bastante, la verdad que yo estoy súper contenta con ellos. Sí. ¿En qué necesitan más refuerzo ahora que no nos oyen? Bueno, que ya ellos lo saben seguramente, ¿no? Y ella. Pues la verdad que tanto con Arisa y con Ainara estoy súper contenta. Son súper responsables, llevan la materia al día, tienen un examen dentro de 3 semanas y yo ya tengo la información, gracias a Ainara, de toda la lista de exámenes que hay. Entonces eso a mí me hace el trabajo más fácil a la hora de casa. Yo puedo trabajar los temas semanas antes de que ellos tengan el examen. Pero en regla general, súper contenta con las habilidades sociales que están demostrando tener, con la empatía que tienen, la ayuda a sus compañeros. Es verdad que tenemos a lo mejor compañeras y compañeras que son personas inmigrantes y que hay bastantes en este instituto.
y no controlan el idioma, por ejemplo. Y Ainara ha hecho un esfuerzo enorme por ayudar a sus compañeras a explicarles, mira, esto significa esto quiere decir lo otro, así que súper contenta. También la solidaridad, ¿verdad? Que va unida de la mano con todos los temas de la comunicación, diríamos. Sí. Por ejemplo, ¿por qué es importante, dirían ustedes, que se cumplan? Volvemos un poquito a los derechos y ya casi vamos a ir cerrando este tiempo. En breve volvemos al derecho de poder opinar libremente, además. No hemos hablado mucho de esa libertad. ¿Ustedes, antes de que se me pase, se sienten libres de opinar en todo momento? No, Por ejemplo. porque hay veces que intentamos dar nuestro punto de vista o decir lo que pensamos y nos dicen que no podemos hacer eso o que no podemos pensar eso porque nos estamos equivocando. Porque ellos piensan que nos estamos equivocando, pero a lo mejor nosotros en ese momento tenemos más razón que otras personas. ¿Te acuerdas de alguna cosa en concreta que te haya pasado eso, por ejemplo? No. ¿Que te guste más vestir de una manera o que no? ¿O que te guste más la tortilla de papas que con cebolla o sin cebolla? El día de la orla, porque nos habían dicho que podíamos venir vestidos como quisiéramos y después las chicas nos compramos vestidos y tal. Y pues después nos dijeron que no podíamos traer vestido, pero al final nos dijeron que sí, pero que no, nos habíamos sentido mal en ese momento porque como que no... No escucharon, ¿pero que vinieron con vestidos al final o cómo? Con vestido. ¿Con vestido el que ustedes quisieron? Sí. Ah, bien, ¿no? Finalmente, bien, ¿no? La primera opción. Qué importante, ¿no? Poder dialogar, el diálogo. Sí. El diálogo entre personas, sea de la edad que sea. ¿Y a ti te ha pasado esa falta de libertad en algún momento? No, pero sí o sea, algunos adultos o sea, les he dicho porque a lo mejor yo les escucho o están hablando conmigo sobre un tema y a lo mejor dice que los hombres no pueden barrer o cualquier cosa y yo, o sea, tengo que decirle algo en el sentido de que no es verdad porque al fin y al cabo todos tenemos el mismo derecho, o sea, podemos hacer lo que queramos. Igual que Ainara puede llevar una camisa azul, yo puedo llevar una camisa rosa. No tiene por qué ser para mí el azul y para ella el rosa. Uy, qué maravilla. Madre mía, está muy bien. Eso te lo compramos, te lo aceptamos y además es lo justo, ya por justicia, ¿verdad? Sí. Madre mía, cuánta falta hace ese tipo de opiniones, además, y poderlas decir. Hace mucha falta. ¿Por qué consideras importante que se cumplan estos derechos, Diana, como desde la visión del profesorado? Perdón, parte técnica, no pasa nada. Sí. Pues como dijimos antes, son personas y no porque su experiencia de vida sea más corta que la de un adulto, significa que no se les deba escuchar o que no tengan derecho a opinar lo que sientan. Yo estoy totalmente de acuerdo con que debemos escuchar a los menores, sobre todo en los temas que le competen. Ámbito familiar, tanto como el ámbito de la escuela, ellos son los protagonistas en ese caso, pues entonces hay que preguntarle qué es lo que quieren, qué actividades quieren que se les proponga, qué proyecto, programa quieres que implementemos este año en el centro educativo. Por eso, para mí la escucha activa es fundamental y sobre todo el profesorado que queremos que nos escuchen a nosotros, pues qué mejor que enseñarles a ellos, que uno de los elementos importantes de la comunicación es la escucha activa. Si no hay escucha activa es imposible establecer flujos de información y crear un debate, un diálogo o unas conclusiones, ¿no? Sí. Qué bien, ¿no? Estamos de acuerdo todos en eso y todas. Es que estaba yo pensando que tenía apuntado por aquí también en esa relación que a veces se establece adulto y menor, ¿no? Niñas y niños, o adolescentes, mujeres y hombres, que parece que el adulto es el que tiene el poder, la autoridad, ¿no? Es el que lo sabe todo. Y el adolescente pues no se le pregunta, bueno, justamente lo contrario de lo que dice Diana, que sí, cada vez más se le pregunta, pero no tiene como esa independencia de poder, esa sensación de que no tiene voz propia, ¿no? De que casi se la quita la autoridad de una persona adulta. ¿Tienen esa sensación ustedes a veces? De vez en cuando en el instituto. Sí, sobre ¿Solo todo. en el instituto? No, y en casa Y en también. casa de vez en cuando, pero menos. En el instituto es más a menudo. No es lo mismo hablar con una persona que convive siempre contigo que con una persona que no conoces de nada. Por ejemplo, tu profesor, en realidad no lo conoces de nada. Y por eso es más... O
sea, diferente. ¿Tienen amigos o amigas mayores que ustedes? O sea, por ejemplo, tu tío, que pueda ser también tu amigo, ¿lo consideran como amigo o amiga? Sí. La verdad es que sí. Le cuento mis cosas, juego con ellos. Sí, sí, sí. Un amigo. Ujú. Qué bien. Bien, ¿no? Y además, amigos, tengo amigos un poco más grandes que yo. Me he quedado con ganas de que me digan, por ejemplo, a nivel político, ¿qué le dirían ahora a la política? Imagínense que les están escuchando en el presidente del gobierno de Canarias, ¿no? Por ejemplo, ¿saben quién es, no? Sí. ¿Cómo se llama? No me viene ¿Cómo ahora. se llama, Diana? Sí, Uy. yo mismo te dije, pues, pero te la mataste. A mí me ha dado un lapsus Fernando también. Clavijo, ¿no? No, este era el anterior. Ah. Víctor, compañero. También se nos ha ido todo de las manos el nombre. Pues lo tenemos, por favor. Tenemos que sacar ya los móviles y buscar, ¿no? El Ángel Víctor Torres, perdón, que a mí Eso. también tengo lapsus de vez en cuando. Ángel Víctor Torres, bueno, quien sea, quien esté, porque ya saben que esos cambian bastante. Que les está viendo, venga, ¿qué le pedirían, por favor, presidente del gobierno de Canarias, para nosotros, de nuestras edades, 11, 13 años, 15? No sé, algo que demande. Que nos dejaran dar más nuestra opinión y que nos hicieran más caso en nuestro punto de vista, porque hay veces que se piensan que tienen siempre la razón, pero hay veces que se equivocan y piensan que es lo mejor para nosotros, pero nos afecta mucho. Exacto, que no siempre el adulto tiene la razón. Que miren un poquito más la mirada de la infancia y de la adolescencia. Bueno, nunca mejor dicho, miren la mirada. Muy bien. Muy bien. Diana, ¿tú qué le pedirías al presidente del gobierno, ahora que no sabemos hasta el nombre? Pues que debe de incluir a los niños, niñas, adolescentes en la toma de decisiones. Si, me vuelvo a repetirme, si quieren crear políticas y trabajar por y para ellos, hay que escucharlos, saber sus necesidades, sus problemas, sus anhelos, sus perspectivas, y así podemos construir. Es imposible parchear y poder hacer un programa que no se le ha preguntado a ellos. Para mí es imposible. Para mí, si ellos van a ser los protagonistas, es a ellos a quien hay que hacerle una encuesta, asambleas, preguntarle. Y además desde la diversidad que hablábamos antes, ¿no? Porque hay tanta diversidad, o sea, es más visible ahora, no es que haya más o menos que, es decir, no es que haya más que antes, pero es más visible. Discúlpenos, por cierto, los lapsus, sí, sabemos todos quién es el presidente del gobierno de Canarias, el de España y todo, ¿no? Por supuesto. Pero se nos olvida el directo, las cosas del directo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, equipo técnico también, que han hecho mucho esfuerzo porque podamos sacar adelante este maravilloso programa de Toma la Palabra. Hoy en el IES de La Isleta, donde se aprende mucho, donde se escucha, esperamos que se escuche y que sean espacios de escucha activa, sobre todo a la infancia, y donde también dan la opinión los adolescentes, mujeres y hombres, que es importante pues, para su desarrollo y sobre todo para que cumplan esos derechos que están en la Convención de los Derechos sobre la Infancia. Concretamente estamos hablando aquí de como 2 artículos, el 12 y el 13, pero tiene hasta 54 artículos. Con que se cumplan los artículos, pues estamos todos felices, ¿a que sí? Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Fran, también Iván, muchísimas gracias, equipo técnico. Y que les habla Natalia Ramos Santana. Gracias por acompañarnos una vez más. A ustedes. Gracias. Asociación Estia. Hablemos en positivo.